Okay, guys, welcome to the explanation for the unit number 3. This unit is the one that we are going to be practicing for weeks 6 and 7. Bienvenidos a la explicación de la unidad número 3. La unidad número 3 es la que vamos a estar trabajando para las semanas 6 y 7 de nuestro calendario académico. Okay, I'm going to start with the topics that we are going to work on. The first topic is related with the grammar, and we are going to study the difference between the present simple and the present continuous. El primer tema que vamos a estudiar en cuanto a gramática es la diferencia entre presente simple y presente continuo. Nosotros ya vimos presente simple en la unidad número 1, donde lo acompañamos de adverbios de frecuencia, verbos para hablar acerca de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, lo acompañamos con vocabulario de deportes, pero en sí vimos el presente simple. Y en la segunda unidad vimos el presente continuo, ¿sí? Que lo acompañamos con la descripción de lo que las personas están haciendo o usando. Ahora vamos a ver cuándo utilizar cada tiempo, ¿sí? When do we use the present simple and when do we use the present continuous? Vamos a ver cuáles son los casos específicos donde utilizamos cada tema o cada tiempo y vamos a ver ciertos ejemplos. For the vocabulary that we are going to study for this unit is vocabulary related with adjectives ending in ed or ing. When I say adjectives with ed or ing, I refer to some adjectives that can finish in ed or ing. Cuando decimos estos adjetivos que terminan con ed o con ing, me refiero yo acá a que hay ciertos adjetivos, ¿sí? Que acuérdense que los adjetivos nos sirven para describir las cosas, que pueden terminar en ed o en ing y tienen un uso diferente. Entonces vamos a revisar estos adjetivos. And also, we are going to check vocabulary related with feelings and emotions. Vamos a revisar vocabulario relacionado con sentimientos y emociones. Okay, let's start. For the grammar, simple present versus present continuous. When do we use each tense? ¿Cuándo utilizamos cada tiempo? Vamos a revisarlo. Remember, grammar has meaning. Different grammar tenses are used in different situations or contexts. They carry different meanings. ¿Ya? Entonces, recuerden que la gramática tiene un significado, ¿sí? Cada tiempo lo utilizamos para hablar de cosas en específicas. Entonces acá nos dice, dependiendo de la situación o dependiendo del contexto, vamos a utilizar un tiempo gramatical porque nos va a dar diferentes significados. Por ejemplo. Ok, the uses for the simple present. ¿Cuáles son los usos del presente simple? The first use, to talk about an action that happens repeatedly, or we can say to talk about a habitual action, ¿sí? Para hablar acerca de una acción que sucede repetitivamente, entonces acá podemos hablar de hábitos o acciones habituales. The second use of this simple present is to talk about general or permanent situations. Lo podemos utilizar también para hablar acerca de situaciones generales o permanentes. And the last one, we can use simple present if we want to talk or if we want to mention a fact. Si queremos mencionar un hecho, también podemos utilizar ese presente simple. Ahora, ¿cuándo utilizamos este present continuous? Como lo vimos en la unidad número 2. Lo utilizamos cuando queremos hablar acerca de something that is happening now or close to the time of the speaking. Cuando queremos hablar acerca de algo que está sucediendo ahora o cerca del momento en el que se habla. And also to talk about a temporary situation. Y también para hablar acerca de una situación temporal. Ok. Vamos a revisar cada uno de los usos y vamos a dar ciertos ejemplos. So, simple present is used to talk about
a habitual action. For example, Tom goes fishing every week. Yeah, you can see that Tom goes fishing every week because it's like a habit. I usually work until 2 p.m. My family comes to visit me every year. And remember that for the simple present, we have something very useful that is called a frequency adverb. Yeah. We use frequency adverbs when we want to mention how often we do an activity, ¿cierto? Las utilizamos para mencionar cada cuánto hacemos una actividad. Entonces recordemos acá los que ya habíamos visto. Always, never, usually, rarely, sometimes, often, etc. Okay, what is the other use of these simple present? Give me a sec. Okay. What is the other use of these simple present? To talk about general or permanent situation. ¿Sí? Como ya lo hemos mencionado, para hablar acerca de situaciones generales o permanentes. For example, my family lives far away. Mi familia vive lejos. Jill doesn't work on Saturday. Yeah. So Jill, as you can see, is relaxed because she doesn't work on Saturday. Beth and Tom work at ECC. At ECC, yeah, is the name of the company. And the other use is to talk about facts. For example, para hablar acerca de hechos. The earth is round. La tierra es redonda. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados centígrados Celsius. The Eiffel Tower is in Paris. Yeah, as you can see, where is the Eiffel Tower? In Paris. So if you are talking about a fact, you use simple present. Entonces, siempre que hablen acerca de un hecho, utilizamos este presente simple. Ok, recordemos nuevamente los usos con algunos ejemplos para el presente continuo. To talk about an action that is happening now or close to the time of speaking, ¿cierto? Para hablar acerca de una acción que está sucediendo en el ahora o cerca al momento en el que se está hablando. For example, don't bother the kids. They are doing their homework. Where's Anne? She is playing soccer. As you can see, Anne here is playing soccer right now or close to the time. Como ven, Ana está jugando soccer. ¿Cuándo? Ahora o cerca del tiempo, o sea, cerca del momento en el que se está hablando. Okay, the other use, to talk about temporary situations, para hablar acerca de situaciones temporales. For example, Martha and her husband are traveling around Europe for 2 weeks. Marta y su esposo están viajando alrededor de Europa por 2 semanas. ¿Ya? So, that is a temporary situation. Ellos no viven en Europa, ¿sí? Ellos están viajando en Europa. ¿For how long? For 2 weeks. Por solamente 2 semanas. Por eso hablamos que es una situación temporal. Okay, as you can see, they are traveling around Europe. And Lisa is living with friends until she finds an apartment. Acá, Lisa está viviendo con los amigos mientras que ella encuentra un apartamento, ¿ya? It's not something permanent that Lisa lives with her friends. No es algo temporal que Lisa viva con sus amigos. No es algo permanente, ¿sí? No es algo permanente que Lisa viva con sus amigos. Como lo ven en este caso, en el ejemplo, nos dice que es algo temporal. Es algo temporal hasta que, ¿qué? Hasta que ella encuentre un apartamento. So, every time that you want to mention something that is temporal, that is something that is not permanent, you can use the present continuous, ¿ya? Siempre que queramos hablar acerca de algo que es temporal, que no es permanente, utilizamos presente continuo, porque como lo vimos antes, si algo es permanente, pues nos vamos con present simple.
Okay, pay attention here. We often use the present continuous and not simple present when action continues over a period of time. Siempre utilizamos el presente continuo y no el presente simple cuando una acción continúe por un periodo de tiempo. ¿Cuál periodo de tiempo puede ser? This week, this semester, this year, ¿sí? Que dure unos días, un momento determinado, que continúe. For example, I'm working 50 hours this week. Vean que acá tenemos la palabrita this week. Entonces, this week nos indica que esta acción, I'm working 50 hours, que esta acción continúa por un periodo de tiempo. Entonces, si nos indican periodo de tiempo, nos vamos con presente continuo. She's taking an Italian class this semester. Pay attention here. We say this semester. A period of time. So if I'm talking about a period of time, I'm going to use present continuous. Si utilizo un periodo de tiempo como this semester, este semestre, me voy con el presente continuo. This year, I'm trying to cut back on junk food. What is the period of time here? This year. El periodo de tiempo es este año. Entonces, durante este año, ¿qué estoy haciendo? I'm trying to cut back on junk food. Estoy intentando no comer tanta comida chatarra. ¿Sí? ¿Por cuál periodo de tiempo? Por este año. Look at this. So, this year, I'm trying to cut back on junk food. It's something that is happening for a period of time. The period of time this year. Okay, we are going to remember here the grammar. Vamos a recordar la gramática porque a veces se nos olvida. Entonces vamos acá a hacer un review. Recuerden que en presente simple, si están utilizando el verbo to be, él tiene unas reglas diferentes y una conjugación diferente. Remember the forms of the verb to be for the simple present tense. I am, she, he, it, is, they, we, you, are. ¿Ya? And if that is negative, acá es cuando entra la gramática. Como el verbo to be tiene una conjugación diferente, cuando sea negativo, no tenemos que utilizar ningún auxiliar en el presente simple. Solamente tenemos que agregar la negación si estamos hablando del verbo to be. ¿Ya? For this verb only, never use doesn't or don't, como les estoy diciendo. Para ese verbo solamente, o sea, solamente para el verbo to be, nunca utilicen un auxiliar, doesn't or don't, ¿sí? Porque no lo necesitamos. Entonces, como no necesitamos auxiliar, ¿qué es lo que vamos a utilizar acá para el verbo to be? Vamos a utilizar la palabra not. Vamos a ver cómo nos queda. I am tired. Si lo quiero hacer negativo, pues agrego simplemente el not. I am not tired. She is rich. She is not rich. They are here. They are not here. Que este am not, is not o are not lo podemos hacer también en contracción, ¿sí? En vez de decir I am not, podemos decir am not. Si en vez de decir she is not, lo podemos utilizar en contracción y nos quedaría she isn't rich. Lo mismo con are not, nos quedaría they aren't here. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre, siempre es que el verbo to be no necesita ningún auxiliar. Okay, the most important thing to remember about this tense, about the simple present, is for the third person in the singular. Algo importante que tenemos que recordar en el presente simple es para la tercera persona del singular. O sea, he, she, or it. Cuando hablemos de esos sujetos, we say I, you, we, they. Para el resto de los sujetos, vean, que no sean tercera persona del singular, que no sean ni she, ni he, ni it, como lo son I, you, we, they. Para el resto de estos sujetos, vamos a utilizar el verbo
en su forma base, si estamos haciendo una oración afirmativa, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, yo trabajo en la UPTC. Entonces, yo podría decir, I work at the UPTC. O ustedes estudian en la UPTC. You study at the UPTC. ¿Ya? Entonces, siempre que hablemos de las personas que no sean ni he, ni she, ni it, el verbo, si es una oración afirmativa, va a ir en su forma base. Pero, ¿qué pasa acá? Para la tercera persona del singular. For the third person singular, we say he, she, it. Añadimos el verbo en su forma base, pero ya sabemos que ese verbo tenemos que agregarle una S o una ES. Si estuviéramos hablando de una colega mía, una profe, entonces podríamos decir, ella trabaja en la UPTC. She works at the UPTC. Acá yo estoy agregándole la S al verbo porque es lo que corresponde en la gramática. Esto solo sucede para las oraciones afirmativas. And if we want to do a negative sentence, para todos los verbos, a excepción del verbo to be, vamos a utilizar un auxiliar, ¿cierto? Que puede ser doesn't or don't, más el verbo, y acá, como ya es negativa, el verbo iría en su forma base. O sea, acá a pesar de que hablemos de she, el verbo va a quedar en su forma base. Solamente tenemos que agregarle la S cuando estemos haciendo una oración afirmativa. Si es una oración negativa, como en este caso, solamente tenemos que agregar el auxiliar. Y el verbo lo dejamos normalito, sin agregarle nada. Recuerden que esto es para todos los verbos, a excepción del verbo to be, porque el verbo to be no necesita auxiliar. Entonces recordemos acá los sujetos. Para hablar acerca o para poder utilizar don't, tendría yo que estar hablando acerca de I, they, we, and you. Y si habla acerca de doesn't, tendría que estar hablando acerca de she, he, or it. Bueno, entonces no olviden eso cuando hagan oraciones negativas. Vamos a ver algunos ejemplos. For example, Sarah works on Sunday. Vean que acá le estoy agregando la S al verbo, porque estoy hablando acerca de Sara y es una oración afirmativa. Como acá la oración es negativa y estamos hablando de Sara, utilizamos el auxiliar más la negación y el verbo nos queda en nuestra forma base. Sarah doesn't work on Sunday. Sigamos acá. They have a big house. El verbo queda en forma base porque estamos hablando de they, es una oración afirmativa. Si es negativa y estamos hablando de they, utilizamos don't. They don't have a big house. Sam takes classes at night. Vean que es una oración afirmativa y estoy hablando de Sam, o sea, de un chico, de he. Como estamos hablando de he, ese verbo le agregamos la S. Si es una oración negativa, seguimos hablando de Sam, pues el auxiliar va a ser does más la negación not, doesn't take. Y el verbo acá take queda en su forma base, porque solamente le agregamos la S en oraciones afirmativas. I have a lot of free time. Pay attention here. It's affirmative, have. If I'm going to do a negative sentence, I use the auxiliary don't and the verb in the base form. Okay, let's move on. The present continuous. ¿Cuál es la gramática de ese presente continuo? Entonces, acá dice, don't forget that the verb to be is part of this structure. Cuando hagan una oración en presente continuo, como ustedes ya lo saben, el verbo to be hace parte de esa estructura. ¿Por qué? Porque es nuestro auxiliar. I am, we, you, we, they are, he, she, it is, plus the verb in ing. Entonces, ¿cuál es nuestra gramática en presente continuo? Utilizamos el auxiliar, dependiendo del sujeto del que se hable, y el verbo principal iría en ing o en presente participio. For example, everyone is studying hard.
Acá cuando nos refiramos a everyone, anyone, todas estas palabras son singulares. Entonces, al ser singulares, van a ir con el auxiliar o verbo to be, is, y el verbo en ing. Acá simplemente estamos haciendo un recorderis porque esta gramática ya la vimos en la unidad pasada. They are celebrating their 48th anniversary today. I am cleaning my house this week. Vean que acá siempre o en la mayoría de las veces vamos a tener una expresión de tiempo que nos indique cuándo, ¿sí? Como today o this week, porque nos tienen que indicar que eso está pasando en el momento en el que estamos hablando, como hoy, o que están sucediendo durante un periodo de tiempo, por ejemplo, como this week, esta semana. Ok, si queremos hacer una oración negativa, simplemente le agregamos la palabra not después del verbo to be. Véanlo acá, lo voy a subrayar en rojo. Afirmativa, they are working today. Negativa, they are not working today. Es lo único que necesitamos hacer para hacer una oración negativa en presente continuo. She is taking a math class. She is not taking a math class. Important note about the present continuous. Pay attention here because this is something new. Pongan cuidado acá porque esto es algo nuevo. Entonces, dice acá, some verbs are not typically used with the present continuous tense. Instead, we prefer to use these verbs in the simple present. Hay unos verbos que no se utilizan comúnmente en el presente continuo. Estos verbos se llaman stative verbs, ¿sí? ¿Qué quiere decir stative verbs? Que no implican una acción. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el verbo want, el verbo love, like, hate, see, know, need, hear, believe, understand, have, cuando hablamos de posesión, forget, remember o belong. Estos verbos son stative verbs, ¿sí? Son verbos que no implican movimiento. Por ejemplo, cuando yo digo, yo tengo una casa, ¿sí? La casa la tengo, o sea, no es que estoy haciendo alguna acción al momento de tener la casa. No puedo decir, por ejemplo, yo estoy teniendo una casa, ¿sí? Porque no implica ninguna acción. O, por ejemplo, a mí me gustan las manzanas. Yo no puedo decir, a mí me están gustando las manzanas, porque que me gusten las manzanas ya es algo como tal, como establecido. Entonces, cuando vean estos verbos, usualmente estos verbos no se utilizan en presente continuo, sino nos iríamos con el simple present, ¿sí? Entonces, por ejemplo, necesito viajar a Europa, ¿sí? Entonces, no voy a decir, I'm needing to travel to Europe, ¿sí? Porque como al ser un verbo estativo, un verbo que no implique ninguna acción, me voy a ir con presente simple. Entonces, si quiero utilizar el verbo need, diría, I need to travel to Europe. Necesito viajar a Europa. Entonces, tener presente estos verbos. For example, veamos acá unos ejemplos. I like Rome. Me gusta Roma. No puedo decir I am liking Rome. Porque no me está implicando una acción que me guste Roma. Simplemente es un hecho, mi opinión. ¿Cuál es mi opinión? Me gusta Roma. She has a big house. She's having a big house. No. Ella tiene una casa grande. Entonces nos vamos con presente simple. I prefer to have coffee. I'm preferring to have coffee. No. Porque que tú prefieras tomar café es simplemente un hecho acerca de ti, no está implicando ninguna acción, ¿vale? Entonces, hagamos acá un recorderis rápido. ¿Cuándo utilizaríamos presente simple? ¿Cuándo utilizaríamos presente continuo? Teniendo en cuenta los ejemplos que tenemos acá. Entonces, el presente simple lo vamos a utilizar siempre
A ver. Siempre que hablemos acerca de acciones habituales, ustedes ya saben, como rutinas, ¿sí? Como la rutina diaria, como algo que tú realices habitualmente. Usualmente o siempre, cambiémoslo así, mejor siempre, por el adverbio de frecuencia siempre. Siempre utilizamos presente simple con adverbios de frecuencia, porque precisamente por eso hablamos acerca de un hábito, porque es algo que hacemos frecuentemente. Entonces, siempre que tengamos los adverbios de frecuencia, utilizamos el presente simple. Siempre que hablemos acerca de situaciones generales o permanentes y siempre que hablemos acerca de hechos, ¿sí? En cambio, el presente continuo lo vamos a utilizar para hablar acerca de cosas que están pasando en el ahora o que están pasando cerca del momento en el que hablamos o cuando hablamos acerca de situaciones temporales, ¿sí? Cuando tenemos un periodo de tiempo que nos indique que dura cierto tiempo, como este año, este mes, ¿sí? Vamos a utilizar presente continuo, porque eso nos da la indicación que estamos haciendo una cosa por un periodo de tiempo. Recuerden la estructura, bueno, que esto ya lo hemos explicado, ya lo hemos visto, solo es tenerlo presente. Recuerden que acá cuando hablemos de tercera persona, he, she, and it, y que sea afirmativo, podemos agregar una S o una ES al verbo, dependiendo del verbo que estemos usando, ¿sí? Que eso lo vimos en la unidad 2 también. Importante saber utilizar para cuáles sujetos va con el das y para cuáles sujetos va con el do en cuanto a la negación. Importante acá, esto nuevo que estamos viendo, de que cuando sea un verbo o un stative verb, que estos verbos que están en esta cajita usualmente se utilizan con el presente simple porque son verbos que no indican ninguna acción, ¿sí? Sino que indican ya un hecho, una situación, por decirlo así, que no puede cambiar, ¿sí? Como son los verbos de like and dislike que vimos en la unidad 1. Por ejemplo, cuando decíamos, me gusta jugar baloncesto. I like playing basketball. Si ven que el verbo like siempre lo utilizamos con presente simple. Por eso allí decíamos cosas como I like playing basketball. Nosotros ya entendimos en la explicación de esa unidad que este verbo que está acá como ing, bueno, lo voy a dejar hasta acá porque no me cabe todo. Entonces, nosotros ya entendimos que este verbo que está acá en ing no está funcionando como presente continuo, ¿cierto? Sino que es un gerundio. Cuando yo digo, I like playing basketball, estoy diciendo, me gusta jugar basketball. Entonces, si ven acá el verbo like, lo estoy utilizando directamente con este presente simple. Y ya el verbo playing que está acá, pues ya será el gerundio, ¿cierto? Porque va a significar igual are, is. Que, si ustedes recuerdan, después de like también se podría decir to play, y de las dos maneras estaría bien. I like to play basketball o I like playing basketball traducen lo mismo. Me gusta jugar basketball o baloncesto. Entonces, siempre con estos verbos que son statives, siempre los vamos a poner en presente simple. Vean que acá teníamos 3 de los que hemos visto. I love playing basketball, I like playing basketball, I hate playing basketball, pero el verbo principal que sería love, like, hate, iría directamente en presente simple. Bueno. Eso sería en cuanto a la gramática, chicos. Igual yo en los assignments, que para esta unidad tenemos el assignment 5 y el assignment 6. Bueno, en esos assignments que cuentan para el 10% de su nota,
También ustedes van a estar haciendo algunos ejercicios prácticos de cuándo utilizar presente simple, cuándo utilizar presente continuo, cuáles son las expresiones que utilizan con presente simple, cuáles las que utilizan con presente continuo. Entonces, en esos assignments o en esas actividades H5P, ¿sí? Que recuerden que son lo mismo, un assignment o una actividad H5P es lo mismo. En esas actividades H5P van a poder practicar esto que les acabo de explicar. Vamos a irnos con vocabulario. Acá en vocabulario tenemos algo muy importante y son los adjetivos que terminan en ed o en ing. Adjetivos que terminan en ed o en ing. Tener presente acá, chicos, que estos adjetivos son solamente unos pocos, ¿sí? No quiere decir que entonces ahora todos los adjetivos ustedes les van a poder terminar en ed o todos en ing, no. Simplemente es un grupito de adjetivos, ¿sí? Que pueden terminar en ed o que pueden terminar en ing. ¿Cuándo se utiliza un adjetivo que termine en ed? An adjective that ends in ed is used to describe a feeling. Por ejemplo, uno de estos adjetivos que termina en ed es el adjetivo aburrido, porque aburrido se escribe bored. Entonces, tenemos, veámoslo acá, tenemos bored o tenemos boring, ¿sí? Vean que se parecen, solamente que uno termina en ed y otro termina en ing. Como les digo, son adjetivos específicos. Hay una lista de adjetivos que terminan en ed o en ing y son estos específicamente los que estamos tratando. Entonces, cuando utilizamos un adjetivo que termine en ed, esto nos va a indicar que con el adjetivo bored o que termine en ed estamos describiendo un sentimiento. Entonces, veamos acá a Jane y podemos decir, ¿cómo se siente Jane? ¿Cuál es el sentimiento de Jane? Jane se siente aburrido o aburrida, ¿sí? Entonces podemos decir, Jane is so bored. Jane está muy aburrida, ¿ya? En cambio, cuando el adjetivo termine en ing, como acá, my teacher is boring, este adjetivo lo vamos a describir para describir la característica de esa persona o esa cosa. Acá ya no estoy diciendo el profesor está aburrido, como lo que siente el profesor, sino estoy describiéndolo a él como su característica. ¿Cómo es él? Él es aburrido, ¿sí? Es tedioso, no se le entiende nada. Entonces, cuando utilizamos un adjetivo en ing, nos referimos a la característica de una persona. Si lo utilizamos en ed, nos estamos refiriendo al sentimiento. Acá en este video les voy a estar anexando un link donde están todos los adjetivos que pueden terminar en ed o en ing, para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? No son todos los adjetivos, solamente es un grupo. Veamos acá este ejemplo. Mike is excited because he found $1. Entonces, acá estoy diciendo, ¿cómo se siente Mike? ¿Cuál es el sentimiento de Mike? Mike is excited, ¿sí? Mike está emocionado. ¿Por qué? Porque él se encontró $1. En cambio acá, si yo hablo acerca de un partido de fútbol, por ejemplo, puedo decir, the soccer match was exciting. El partido de fútbol estuvo emocionante. Vean que acá cuando utilizo ing me estoy describiendo a la característica de esta cosa. En este caso, la característica del partido de fútbol. ¿Cómo estuvo? Oh, estuvo emocionante. ¿Cómo me sentí yo con el partido de fútbol? Emocionada. Entonces, puedo decir, the soccer match was exciting and I was excited. Bueno, igualmente en los assignments, o en las actividades H5P, también vamos a estar trabajando y recordando esta gramática.
Y acá tenemos vocabulario relacionado con emotions and feelings. Acá no solamente vamos a aprender vocabulario solo porque sí, sino vamos a aprender a responder a la pregunta, how do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel? I'm happy. How do you feel? I'm angry. Vean que las palabras que están en rojo es las palabras del vocabulario de emociones y sentimientos, para que las vayan teniendo en cuenta. How does she feel? Entonces acá ya no vemos cómo te sientes tú, sino cómo se siente ella. How does she feel? She is sad. How does she feel? She is shy. ¿Ya? Si pueden ver ahí. Entonces, shy, apenada. Veamos acá, sad, triste, angry, enojada, happy, feliz. Okay, how does he feel? What do you think? Do you know this adjective? ¿Saben este adjetivo? Okay, he is hungry, hambriento. How does she feel? What do you think? Water, I want water, please. He is thirsty. Pendiente a la pronunciación de esta palabra. Thirsty, thirsty, sediento. We are scared. Estamos asustados. We are bored. ¿Oh? Vean que acá tenemos un adjetivo que termina en ed. ¿Cuál es el adjetivo? Bored, aburrido. Si estuviéramos hablando acerca de la profe, entonces ustedes podrían decir, no sé, el profesor de matemáticas, ¿no? Porque la profe de inglés no. Estoy bromeando. Por ejemplo, el profesor de matemáticas es aburrido, entonces yo podría decir, math teacher, el profe de matemáticas es, y ya no va a decir bored, porque acuérdense que con bored describo es el sentimiento de la persona. Acá estoy describiendo al profesor de matemáticas, o sea, le estoy dando una característica. Entonces acá yo diría, math teacher is boring. How do you feel? We are bored. ¿Sí? Si el profe de matemáticas es aburrido, ¿cómo se sienten ustedes? We are bored. No estamos aburridos. Entonces vean que acá también está un adjetivo con ed. You're sick, ¿ya? Ustedes están enfermos. You're sleepy. Ustedes tienen sueño. How do they feel? They are tired. Están cansados. How do they feel? They are excited. Vean que acá también tenemos otro adjetivo con ed. Excited. They are excited, porque estoy describiendo cuál es la emoción de ellos, cómo se sienten ellos, se sienten emocionados. Por ejemplo, si van a ir a ver a una película y la película está muy buena, entonces pueden decir, the movie is exciting, ¿sí? La película es emocionante. ¿Cómo se sienten ellos con la película? They are excited. Si se dan cuenta acá en cuanto a los adjetivos, lo que les digo simplemente son un grupo, ¿sí? Son ciertos adjetivos, porque hay otros adjetivos que terminan en otras terminaciones y pues para eso pues no cabe esta explicación, ¿sí? Por ejemplo, sí, pues no le aplica, thirsty tampoco, hungry tampoco, shy tampoco. Entonces, lo del ed y lo del ing para adjetivos simplemente es para un grupo específico. Bueno, chicos, y con eso terminaríamos todo nuestro video explicativo. En esta unidad también les voy a anexar, son unos links, yo no los saturo de links, sino simplemente un link por cada actividad que quieran trabajar, si quieren trabajar gramática, si quieren trabajar listening, si quieren trabajar vocabulario, bueno, gramática o grammar, listening o escucha, vocabulary o vocabulario. Yo les voy a dejar también los links acá anexos en la unidad para que ustedes los trabajen,
Recuerden que estos links son opcionales, pero les ayudan mucho para prepararse para el examen. Y pues les dejo también las actividades H5P para que ustedes las realicen. Recuerden que estas actividades H5P son los mismos assignments que equivalen en su conjunto al 10% de la nota. Entonces, para que lo realicen, por favor, ver o asistir a las sesiones de práctica de la clase. Si no pueden asistir a las sesiones de práctica o a las sesiones sincrónicas de la clase porque no les da su horario, se les cruza con su horario laboral, no hay problema. Recuerden que las sesiones de práctica siempre quedan disponibles en la pestaña acá en Moodle, en la pestaña de Meet Recording o grabaciones de Meet, para que ustedes entren y las vean de manera diferida. ¿Sí? Lo importante es entrar y revisarlas porque en estas sesiones sincrónicas también aclaramos muchas dudas y damos más información. Okay? So as always, guys, this was a pleasure. Hope to see you soon and bye-bye.